Gracias una vez más, amables oyentes, por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Te saludo con un gran abrazo como siempre, deseando que el Señor le bendiga. Santiago 1:25 es un texto que especialmente a Lutero, uno de los reformadores, potentes reformadores, ¿no es cierto?, le molestaba mucho. Por lo que decía, Lutero pensaba que esto lo arrastraba otra vez a la ley, a las obras, y él, ¿te acuerdas que su planteamiento es solamente por fe, solo por fe, ¿no es cierto? Y lamentablemente, aunque él no sacó nunca este libro de sus traducciones, no le gustaba mucho por esta razón. Pero, ¿qué está planteando aquí? Quizás vamos a leer Santiago 1:25 para darnos cuenta de lo que está pasando acá. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí la verdad que Santiago está presentando los 10 mandamientos, ¿no?, y las enseñanzas de Jesús, que también son parte de estos mandamientos. Uno podría decir, ¿qué quiere decir Santiago cuando habla de la perfecta ley? Porque dice, más el que mira atentamente a la perfecta ley y a la de la libertad. La ley, ¿no es cierto?, por lo menos Santiago nos dice que es perfecta y es una ley de libertad. ¿Qué significa eso? ¿Hacia dónde nos quiere apuntar? ¿Hacia dónde nos quiere llevar con este planteamiento? Mire, hay un escritor bien interesante que expone que este concepto de perfecta ley por lo menos tiene 3 ideas. Primero, que es la ley de Dios promulgada y revelada por él. Tú recuerdas, correcto, eso lo hizo en el Sinaí. Sí. Que es perfecta porque no puede ser mejorada. Interesante ese concepto, no puede ser mejorada. Pero queda otra razón todavía. La palabra griega aquí para lo que está explicándose casi siempre describe la perfección con vistas a un fin determinado, ¿no es cierto? O sea, esta ley es perfecta porque nos lleva a algo realmente determinado, algo elevado, algo grande, algo perfecto. Es perfecta en el sentido que, obedeciendo la ley de Dios, cumple el destino que Dios le ha asignado a cada persona. Bajo estos conceptos, ¿no es cierto?, entonces esa ley, Santiago dice, es una ley perfecta. Pero también está el concepto de libertad. Y de eso hemos conversado algunas cosas en algunos programas anteriores. Libertad en Cristo, ¿no? Realmente se encuentra libre en Jesús. La llama la ley de la libertad, ¿no es cierto? Es decir, la ley en cuyo cumplimiento se encuentra la verdadera libertad. Ser libre en realidad es cuando uno acepta la ley de Dios. Ahora, creo que eso depende también del concepto que nosotros tengamos de libertad, ¿eh? Porque hay personas que tienen un concepto totalmente diferente. Libertad es hacer lo que se me place, ir donde quiero, hacer lo que quiero, vivir como quiero. Y nosotros vemos que generalmente esas personas son esclavos de los vicios. Entonces tienen un concepto errado. Aquí está hablando de esa verdadera libertad, lo que nos da la ley, porque bueno, lo comparo con un puente con barandas. Yo creo que en un puente con barandas yo me siento libre de correr, de saltar, pero cuando al puente le faltan las barandas, yo tengo que andar con mucho más cuidado, y creo que no soy tan libre de hacer muchas cosas porque yo tengo la seguridad y creo que la ley me da esa seguridad. Bueno, me cuida, ve mi bienestar y todo está en relación precisamente con ese bienestar que el Señor quiere que nosotros gocemos. Pablo lo expresa de esta manera en Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Y el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, Pablo está usando una forma de decirnos cómo podemos llegar a ser libres, y también decir, mira, para mí era imposible cumplir esta ley, pero Cristo ha hecho posible, ha hecho el camino, ¿no es cierto?, expedito para que yo llegue a ser realmente un hombre libre, un hombre que vaya en pos de esta ley de libertad que él llama, y que lo expresa en el versículo 2 diciendo que esa ley de libertad lo libra de tal manera que lo saca del pecado y lo libra también de la muerte y de la muerte eterna. O sea, es maravilloso lo que otorga esta ley de libertad. Bueno, debemos recordar que aquello que decimos y aquello que hacemos a veces están un poco divorciados, porque generalmente resulta mucho más fácil decir que hacer. Pero aquí Pablo nos está diciendo que esta ley nos libra del pecado. Ahora, fíjate, el pecado son las tendencias que yo tengo que me llevan al pecado, pero cuando está la ley delante, cuando yo veo aquello que está claro, aquello que me muestra el pecado, bueno, yo tengo que pensarlo dos veces. Y creo que eso es precisamente lo que el Señor quiere, que yo conscientemente vea que me conviene el camino que Él me ha trazado, porque es un camino que, aunque es un poco más difícil que el otro, no bastante más difícil, porque el otro hay que dejarse llevar solamente, pero aunque es más difícil, vale la pena. Uno vive más tranquilo, vive más feliz, sin tanto sobresalto. Tendrá situaciones difíciles, pasará por situaciones difíciles, no cabe la menor duda. El Señor Jesús lo pasó. ¿Y quiénes somos nosotros como para que no tengamos también que pasar por dificultades? Pero así todo, tenemos la seguridad de que Él, o mejor dicho, que nosotros vamos al lado de Él. Somos nosotros los que nos separamos, no es Él. Entonces, en esto tenemos que considerar que el Señor nos dejó esta ley como salvaguardia, como una forma de ayudarnos a vivir una vida mejor. Bueno, Pablo lo expresa de diferentes maneras. Habíamos visto lo de Romanos, ahora 2 Corintios 3:17, él dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Cristo. O sea, sí, aquí hay una expresión que me interesa puntualizar, esto que somos transformados. O sea, esta es una experiencia diaria del cristiano, el ir creciendo, pero a esa ley de libertad. Cada vez uno va adquiriendo más conocimiento. Pablo aquí no está expresando o nos está identificando en realidad al espíritu o la segunda persona de la deidad con la tercera, sino que se refiere a la unidad de propósitos que tiene tanto, porque en mi Biblia por lo menos espíritu aparece con mayúsculas, significa que está refiriendo al Espíritu Santo. Por lo tanto, esa ley, ¿no es cierto?, tiene esas características, identificarse con el propósito de la divinidad, de que nosotros realmente seamos libres en el actuar. Gracias por haber estado con nosotros en este día, los invitamos para mañana. Bendiciones. Piense en lo que sería tratar de guardar la ley lo suficientemente bien como para ser salvo por ella. ¿De qué forma guardar la ley sería un medio de esclavitud? ¿Cómo nos libró Jesús de esa esclavitud mientras al mismo tiempo nos ordena guardar la ley? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.